van a encontrar en toda la literatura, aplicación del derecho extranjero. Me parece a mí que es una aspiración bastante grande y vamos a ver por qué. Ok, antes de ello, intentemos conceptualizar qué entendemos por derecho, chicos. ¿Qué será derecho? A ver, estudiantes ya de cuarto año, ¿qué es derecho? Doctorita, A ver, dale. derecho es un conjunto de normas y reglas que rigen el comportamiento del ser humano. Es de carácter obligatorio. Ya, derecho es un conjunto de normas, reglas que rigen el comportamiento y que es de carácter obligatorio. Bien, ¿qué más? ¿Alguien tiene alguna idea? Doctorita, Adelante, adelante. el derecho es un sistema de normas, reglas y principios que tienen subsistemas que se relacionan entre sí de acuerdo a Ya, su funcionamiento y estructura, doctor. ya, muy bien. Entonces, sí, vemos que el derecho ahora es un sistema de normas, reglas, principios que rigen el comportamiento humano, sí, que están, que tiene subsistemas que están vinculados, es decir, los subsistemas se relacionan entre ellos y que pueden ser organizados jerárquicamente. Ok, bien, eso es el derecho, es cierto. ¿Qué será extranjero? Segunda pregunta. ¿A qué le llamamos extranjero? ¿Mm? ¿A qué le llamamos extranjero, muchachos? Que está fuera de la jurisdicción de un Estado. Extranjero es qué? Todo lo que está fuera de la jurisdicción del Estado y hablando de o vinculando estos conceptos, ¿qué será derecho extranjero? ¿Mm? ¿Qué será derecho extranjero, chicos? Todas las normas, reglas que están fuera de nuestro Estado. Las normas, reglas, principios que pertenecen a otro Estado, que no son propios del Estado boliviano, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de aplicación del derecho extranjero y tenemos esa concepción sistémica del derecho extranjero y decimos es los tratados firmados por un determinado Estado, la jurisprudencia de otro Estado, tal vez usos y costumbres de otro Estado, tal vez leyes de otro Estado. Entonces, cuando hablamos de aplicación del derecho extranjero y tenemos esa concepción sistémica, tendríamos que decir todo este derecho extranjero. Entonces yo les preguntaría a ustedes, ¿es posible que el juez boliviano o en el Estado boliviano se aplique un tratado ratificado por Argentina que el Estado boliviano no ha ratificado? No, doctora. No No, se muy podría. bien, no, no se podría. ¿Será posible que Bolivia aplique o respete los usos y costumbres de la comunidad mapuche de Chile? ¿Mm? No, doctora. Tampoco, usos y costumbres tampoco. ¿Será posible que la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de Argentina en Bolivia sea vinculante y obligatoria? No, doctorita. Tampoco. Entonces, cuando hablamos de derecho extranjero, en la práctica, en realidad se refiere a la aplicación de leyes extranjeras.
¿Y por qué se habla de derecho extranjero? Porque antes estamos hablando del periodo positivista, en la época en que Kelsen nos decía que era derecho, se concebía que las leyes eran igual que derecho, o sea, hablar de ley era tanto como hablar de derecho. Entonces, cuando hablamos del tema 6 de aplicación del derecho extranjero, en realidad debería decirse aplicación de leyes extranjeras, ¿ok? Entonces, si nosotros hablamos de aplicar leyes extranjeras en Bolivia, es decir, que el juez boliviano en una causa, digamos, de asistencia familiar, en una causa, digamos, de resolución de un contrato, es posible que el juez boliviano utilice durante o para el proceso, es posible que utilice el Código Civil argentino. ¿Mm? ¿Será posible o no? Sí, doctora, porque hay un tratado. Sí, bueno, a ver, hemos visto en el tema anterior el artículo 493 del Código Procesal Civil, hemos leído, que dice los jueces del Estado Plurinacional de Bolivia aplicarán el derecho extranjero cuando corresponda. Así dice el 493, parágrafo segundo. ¿En qué parte de ese artículo dice siempre y cuando haya un tratado? ¿En qué parte dice eso? No dice, doctora. No dice. Entonces, la aplicación de leyes extranjeras en Bolivia no necesariamente está limitado o está condicionado a que existe un tratado. No dice eso el 493. Entonces, en Bolivia se va a poder aplicar leyes de otros países, sí. Claro, la condición dice cuando corresponda. No es que el juez va a despertar y va a decir, ay, hoy me siento gaucho y voy a aplicar pura ley argentina. No, la aplicación de leyes extranjeras no está supeditado a la voluntad o a la querencia del juez, sino cuando corresponda o de acuerdo a cada caso. Es un tema que ha roto, si quieren ustedes, la concepción territorialista de las leyes, la concepción nacionalista de ver las relaciones jurídicas. Entonces, debemos de tomar en cuenta que actualmente en todos los países del mundo o todas las legislaciones internas prevén la necesidad de que se apliquen leyes extranjeras. ¿Para qué? Para garantizar la continuidad jurídica. Imaginen ustedes, a ver, si yo me caso en Bolivia con otro boliviano, con las leyes bolivianas, me dan un certificado de matrimonio conforme a la ley de registro civil, después me voy a España. Imaginen que España me dijera, su matrimonio hecho en Bolivia y con la ley boliviana en España no tiene ningún valor. ¿Qué pasaría? Imaginen ustedes que yo en Bolivia he tenido una hija, tengo un certificado de nacimiento de mi hija que me han dado según la ley de registro civil. Imaginen por un momento que yo me vaya a España y me quieran decir que ese certificado de nacimiento de mi hija no tiene ningún valor porque ha sido otorgado bajo otra ley. ¿Qué pasaría? ¿Nos daría certeza o seguridad jurídica? ¿O en lugar de eso, más bien, generaría mayor inseguridad jurídica en el mundo? Mayor inseguridad en el mundo general. Mayor inseguridad jurídica. Imaginen ustedes, yo celebro un contrato en el Brasil por el cual me presto dinero de una persona, no le quiero pagar lo que me he prestado y me vengo a Bolivia. Mi acreedor viene a Bolivia a querer cobrarme la plata y yo le digo, aquí tu contrato no tiene ningún valor.
¿Eso sería justo? ¿Eso sería permisible por la ley? ¿Qué dicen ustedes? No. Entonces, no todos los actos jurídicos que en Bolivia están surtiendo efectos se han hecho con la ley boliviana, no todos. No todas las personas que están casadas en Bolivia se han casado en Bolivia. Es probable que se hayan casado en otro país y se han venido a vivir a Bolivia o viceversa. No todos los que se casan en Bolivia están viviendo ahora en Bolivia. Tal vez están viviendo en otros países. Entonces el mundo se ha vuelto una red de migración, de ida y de vuelta de las personas, que ha hecho que la aplicación de leyes extranjeras sean parte de una realidad, ¿ok? Entonces hay un consenso en el mundo o en todos los sistemas jurídicos internos de que debe aplicarse las leyes de otro país. Y ahí tenemos que tener en cuenta qué leyes se van a aplicar o qué leyes tienen un efecto extraterritorial. Y para ello debemos de diferenciar qué son las normas sustantivas y qué son las normas adjetivas o procesales. ¿Cuál es la diferencia entre ellas, chicos? ¿Qué son las normas sustantivas y qué son las normas adjetivas? Ya son de cuarto año, otra vez, eso es básico también. Chicos, a ver. Veamos, a ver. Beatriz Calcina. ¿Está o no está Beatriz Calcina en la aula? Sí, doctora. A ver, ¿cuál es la diferencia entre las normas sustantivas y las normas adjetivas? Las normas sustantivas, doctora, son aquellas leyes o que conceden derechos e imponen obligaciones. En cambio, las adjetivas son las que regulan la utilización, son los procedimientos de sustantivas, se podría decir. Ok, muy bien. Entonces, las normas sustantivas son aquellas que señalan o fijan derechos y obligaciones, y son aquellas llamadas decisorio litis. En cambio, las normas adjetivas son aquellas que fijan un procedimiento para hacer válidos aquellos derechos o hacer exigibles esas obligaciones. Entonces, cuando hablamos de la aplicación de leyes extranjeras, principalmente nos estamos refiriendo a las normas sustantivas. Esas son las que se aplican extraterritorialmente. En cambio, las normas procesales son absolutamente territorialistas. Esas jamás se aplican extraterritorialmente, ¿ok? Si eso ha quedado claro, tenemos que señalar las condiciones que son necesarias para que exista aplicación de ley extranjera. 1, que el Estado haya ratificado o se haya adherido a un tratado internacional a partir del cual le genere la obligación de aplicar leyes extranjeras. En el caso de Bolivia, hemos ratificado los tratados de Montevideo, dentro de ellos el protocolo adicional. Hemos ratificado el Código Bustamante, dentro de él el capítulo o el título 5, Derecho Procesal Internacional del Código Bustamante. Hemos ratificado la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. Hemos ratificado el Convenio del Mercosur sobre el matrimonio y divorcio internacional, del cual emerge la obligación del Estado boliviano de aplicar leyes extranjeras. Segundo,
Si no hay un tratado, fíjense, sigue siendo la regla de oro, si no hay un tratado, que la norma interna del Estado establezca a partir de una norma de conflicto o una norma interna que el juez deba aplicar una ley extranjera. En el caso de Bolivia, Código Procesal Civil. Tercera condición, que la ley del juez prevea el principio de autonomía de la voluntad, a partir del cual permita a las partes en una relación jurídica a elegir una ley a la que van a someter su relación jurídica y también que les permita elegir un tribunal a quien o ante quien van a acudir en caso de controversia. Imaginen ustedes una relación contractual, un contrato de compra-venta suscrito entre la empresa Conteco de Bolivia y la empresa Du Brasil del Brasil, a partir del cual la empresa Conteco de Bolivia le va a comprar a Du Brasil fibra óptica en 100 toneladas. Empresa boliviana, empresa brasilera. Estas dos empresas o estas dos partes en la relación contractual pueden elegir que la ley china regule su relación jurídica, sí o no. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Qué dicen, chicos? ¿Pueden o no pueden elegir por autonomía de la voluntad? ¿Aló? ¿Están o no están allá, chicos? Hola, ¿están o no están ahí, chicos? Ok, entonces, contéstenme, pues son 28 en el aula. ¿Pueden o no pueden estas dos empresas elegir a la ley china para que regule su relación contractual? ¿Sí o no, chicos? Sí, yo creo que sí, sí, doctora. Sí, claro que pueden. Pueden elegir cualquier ley. Eso es autonomía de la voluntad. Las condiciones es que se trate de derechos disponibles, es decir, que la misma ley les permita. El Código Civil boliviano dice, el contrato es ley entre las partes. Hay una libertad contractual a partir de la cual pueden las partes elegir. El límite siempre es que sea lícito, por supuesto, ¿no es cierto? Pero pueden elegir cualquier ley. La recomendación es que elijan una ley con la cual la relación jurídica tiene algún punto de conexión. No cualquier ley. Incluso en materia de contratos mercantiles internacionales, cuando los principios del UNITROY dice las partes pueden elegir cuantas leyes sean necesarias o quieran. Puede ser la voluntad material, la voluntad conflictual, es decir, pueden elegir incluso más de una ley al mismo contrato, pero también se aclara que eso podría generar cierto conflicto si las partes no conocen a cabalidad las dos leyes que pretenden aplicar, porque podrían contradecirse entre ellas. Bueno, entonces, por autonomía de la voluntad podría permitirse a las partes elegir una ley. Derechos disponibles, objeto lícito, orden público, son los límites. Por ejemplo, a ver, imaginen ustedes, yo me caso con un argentino en Bolivia, puedo suscribir un documento transaccional con el argentino y decir, en caso de que nos divorciemos, nos divorciaremos ante el juez argentino y con la ley argentina. ¿Será posible? La autonomía de la voluntad podrá a mí permitirme hacer un contrato transaccional de esa naturaleza, chicos. ¿Qué dicen ustedes? Es legal, como lo dijo usted, doctora. Por eso, es legal, chicos, es legal que yo pacte con mi marido en un documento transaccional y diga, si nos divorciamos, nos vamos a divorciar Argentina y con la ley argentina. ¿Puedo hacer esto? ¿Son derechos disponibles, chicos, o no?
Creo que no, doctora. No, claro que no, pues chicos, claro que no. Las normas familiares son de orden público, no se manejan a voluntad, claro que no. Entonces hay que tomar en cuenta que ese principio de la autonomía de la voluntad tiene límites, no es una cláusula abierta. Ok, entonces si hay un consenso en la comunidad internacional, hay un consenso de que sí se debe aplicar leyes extranjeras, la discusión no está en que se pueda o no pueda aplicar. Ahí hay un consenso. Se debe aplicar leyes extranjeras. La discusión está en cómo se va a aplicar esas leyes extranjeras. Y surgen dos teorías. Una, la teoría normativista, que dice que la ley extranjera es un verdadero derecho y por tanto debe aplicarse como si fuera una ley más del juez de la causa. En cambio, las teorías vitalistas o las realistas, aquellas que nacen en la cortesía internacional, dicen, llamadas también del uso jurídico, dicen no, la ley extranjera no puede ser equiparada a la ley nacional. ¿Por qué? Porque la ley extranjera no tiene la misma naturaleza jurídica que la ley nacional, sino que la ley extranjera surge de la necesidad de que el juez resuelva cuando a partir de una ley extranjera o es en una ley extranjera que ha nacido una determinada relación jurídica. Entonces, esta teoría normativista o esta posición normativista que dice que la ley extranjera es un verdadero derecho y debe ser aplicado a través de la incorporación, nacionalización o apropiación, se contrapone a la teoría del uso jurídico que dice que la aplicación de la ley extranjera está muy ligada a la cortesía internacional. A partir de estas dos posiciones, surgen teorías de aplicación de la ley extranjera. Pero si se dan cuenta, no es reciente la discusión, es decir, no es con el surgimiento del Estado que surge el debate sobre si se debe o no se debe aplicar ley extranjera. Ya con la estatutaria holandesa, la estatutaria de la Cortesía Internacional, ya se avisoraba que la aplicación de leyes extranjeras no tenían carácter obligatorio, sino más bien eran concesiones que los estados o las comunidades se daban frente a casos particulares. Es decir, una comunidad jurídica o una comunidad permitía que otra ley se aplique dentro de su territorio por una cortesía nada más o por una aspiración de reciprocidad. Después surge la escuela anglosajona con Story y él habla de la teoría de los derechos adquiridos, es decir, él dice que no hay una verdadera aplicación de la ley extranjera, que en realidad lo que hace el juez es reconocer derechos adquiridos y les da continuidad jurídica. Es decir, cuando Amparo Cordero se casa en Bolivia y va a España, no es que el juez español aplica la ley boliviana, sino reconoce que ese matrimonio de Amparo Cordero realizado bajo una ley surte efectos en España. Esos son los derechos adquiridos. Mancini también, con su postulación del principio de la nacionalidad, ya nos dijo, o más bien ya postuló la aplicación extraterritorial de las leyes en su máxima expresión. Si se acuerdan ustedes, Mancini proponía que a toda persona debía aplicársele la ley de la nacionalidad o de su nacionalidad, sin importar dónde se encuentre. Entonces ya Mancini hablaba de esta posibilidad. Savigny, Savigny por su cuenta, si ustedes recuerdan, decía él que todas las leyes son iguales, podría aplicarse cualquiera, pero no sujeto a la voluntad.
sino Savigny decía debe aplicarse la mejor ley. Y para él, ¿cuál era la mejor ley? Aquella con la cual la situación jurídica tuviera mayor conexión. A eso él le llamó el método de la localización o el sí de Savigny. Entonces, hay una postura desde la antigüedad de que debe aplicarse leyes extranjeras, pero ¿a qué título es el problema? ¿Cómo se va a aplicar? Y de ahí que surgen 5 teorías. La teoría del hecho, la teoría del hecho notorio, la teoría del derecho, la teoría de los derechos adquiridos y la teoría del derecho propio. Ustedes saben que las teorías inspiran la elaboración de las normas. Entonces, cada estado se apega a una determinada teoría de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su idiosincrasia o de acuerdo a su cultura jurídica. Vamos a ver cada una de ellas. La primera, la teoría del hecho, que nace con el uso jurídico o en la escuela de la cortesía. Esta teoría dice que la ley extranjera es un hecho más dentro del proceso que debe ser invocado por una de las partes y que además de ser invocado debe ser probado en cuanto a su existencia, contenido y alcance. Es decir, si Amparo Cordero está interesada en que en una acción de resolución de contrato se aplique la ley argentina, Amparo Cordero debe invocar esa ley, es decir, le debe decir al juez de la causa que aplique ley argentina, Código Civil argentino, obviamente con la fundamentación jurídica que corresponda, y además de yo pedirle al juez de la causa que aplique la ley argentina, debo probar que existe esa ley argentina, debo probar cuál es su contenido y cuál es su alcance. Esta situación, es decir, que sea invocada por una parte y que sea aprobada por la misma, tiene una ventaja práctica. ¿Por qué? Porque el juez, dice la teoría del hecho, está imposibilitado de conocer todas las leyes del mundo. Entonces, debe necesitar o recibir ayuda del interesado. Por tanto, la aplicación de la ley extranjera es previa solicitud de parte. ¿Cuáles son las consecuencias procesales? Primero, que la aplicación de la ley extranjera se basa en la voluntad de los interesados. Si Amparo Cordero invoca la ley argentina, debe probar. Si Amparo Cordero no prueba, se entiende que desistió de la aplicación de esa ley extranjera, entonces el juez va a aplicar su propia ley. Otra consecuencia procesal es que el juez no tiene obligación ni tiene la responsabilidad de investigar, conocer o leer la ley extranjera. Si el interesado no le proporciona prueba suficiente para ello, el juez puede aplicar su propia ley. Ok. En contraposición a la teoría del hecho, surge la teoría del derecho. ¿Y qué dice la teoría del derecho? Que viene de la postura normativista, que dice que la ley extranjera es un verdadero derecho y que el juez debe aplicarla de oficio, que la colaboración de las partes es facultativa, pueden o no pueden aportar prueba, que es suficiente la invocación de una ley extranjera para que el juez se ponga a investigar, a leer y a conocer.
Por tanto, la aplicación del derecho extranjero no es renunciable, no se basa en el interés de las partes. ¿Por qué dice esto la teoría del derecho? Porque primero, el conocimiento de la ley extranjera por parte del juez es parcial. Si Amparo Cordero está invocando la aplicación de la ley argentina en una acción de resolución de contrato, será necesario que el juez boliviano lea o conozca toda la ley argentina o solamente el Código Civil argentino. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen, chicos? ¿El juez boliviano debe saber toda la ley argentina o solo el Código Civil? Solo el Código Civil, doctor. Exacto, por eso dicen el conocimiento del juez es parcial. Solo debe conocer las leyes vinculadas al proceso que está conociendo. Es parcial. También dice la teoría del derecho que el juez conoce la ley extranjera a posteriori. ¿Eso qué significa? Que va a tener que leer e investigar la ley extranjera después de que una parte le haya invocado esa ley extranjera. Por tanto, dice la teoría del derecho, no es difícil, no es imposible que el juez investigue, conozca la ley extranjera. Además, es probable que reciba ayuda de las partes interesadas. Tercera teoría, la llamada teoría del hecho notorio. En esta teoría se hace un mix o una mezcla de la teoría del hecho y la teoría del derecho. Dice que el juez va a tratar la aplicación de la ley extranjera como un hecho más, sí, pero va a ser el hecho más importante. No va a ser cualquier hecho dentro del proceso, sino va a ser el más importante, el prioritario. Y esto va a hacer que el juez, de acuerdo a la causa, de acuerdo a las circunstancias, trate la ley extranjera como un hecho más o como un derecho que debe ser aplicado de oficio. Entonces pone en el juez la responsabilidad de determinar si debe seguir la ruta de la teoría del hecho o debe seguir la ruta de la teoría del derecho. Ese es el hecho notorio. La cuarta teoría habla de los derechos adquiridos. Yo les decía que los derechos adquiridos vienen de la escuela de la cortesía internacional. Entonces, esta escuela, principalmente la anglosajona, postula esto. Dice que cada estado elabora sus leyes y aspira a que sus leyes sean aplicadas exclusivamente dentro de su territorio. Si así es, dice, el Estado que aspira a que su ley sea aplicada, permite por cortesía, permite que la ley de otro Estado se aplique dentro de su territorio frente a casos que sean específicos o particulares. ¿Para qué? Para no desconocer derechos o para dar continuidad jurídica a ciertos derechos adquiridos, legítimamente, por supuesto. ¿Cuáles van a ser los límites o cuándo no se va a dar la aplicación o el reconocimiento de derechos adquiridos? Cuando estos afecten a la moral, cuando estos contengan instituciones desconocidas, principalmente en materia penal, cuando se trata de bienes, principalmente inmuebles, y cuando tengan carácter procesal. Como les decía al principio, las normas adjetivas o procesales son absolutamente territoriales. Estas jamás se aplican de forma extraterritorial. Y la última teoría, la denominada teoría del derecho propio. Esta teoría dice que el juez aplica la ley extranjera a partir de dos caminos.
Uno, el de la incorporación, y otro, el de la recreación. ¿Qué significa la teoría de la incorporación? Que el juez tiene, así lo dice, ¿eh? El juez tiene normas en blanco que deben ser rellenadas por una norma material, y esta norma material, si es de una ley extranjera, el juez la va a aplicar como si fuera su propio derecho. Vamos a suponer, a ver, una norma en blanco sería, por ejemplo, el divorcio se regula por la ley del domicilio conyugal. ¿Nos ha dicho una ley? ¿Nos ha señalado una ley? ¿O tenemos primero que investigar dónde es el domicilio conyugal? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Vamos a suponer, son dos bolivianos que se han casado en Bolivia y después se han ido a vivir a Argentina y quieren divorciarse en el Brasil. ¿Con qué ley se divorcian? ¿Con la boliviana, con la argentina o con la brasilera? La norma dice esto, la norma del tratado dice, el divorcio se regula o se tramita con la ley del domicilio conyugal. ¿Sabemos qué ley vamos a aplicar? ¿Sí o no? ¿Qué dicen, chicos? ¿Sabemos o no sabemos? No sabemos todavía, doctora. No sabemos todavía. Para la teoría del derecho propio, esa es una norma en blanco, porque todavía no nos ha dicho qué ley aplicar. Entonces, si yo digo, a ver, ley del domicilio conyugal, ¿cuál es la ley del domicilio conyugal? Se han casado en Bolivia, entonces no es la ley boliviana. Tienen su domicilio en Argentina y están de vacaciones en el Brasil. ¿Cuál es la ley del domicilio conyugal? La argentina. Entonces voy a utilizar el Código Civil argentino para tramitar el divorcio de estas personas. Entonces borro domicilio conyugal y ahora entiendo, el divorcio se regula por el Código Civil argentino. Esa es una norma en blanco que ha sido rellenada por una norma material. Eso es la incorporación. Cuando el juez se apropia después de esta norma material y la aplica como si fuera suya. En cambio, la teoría de la recreación dice que el juez aplica la ley extranjera como aplicarían los jueces a donde pertenece la norma. Es decir, juez boliviano, donde se está tramitando la acción de resolución de contrato, el demandante le ha invocado a la ley argentina y le ha dicho, conforme al contrato, podrá evidenciar que hemos suscrito este contrato en Argentina y la cláusula novena dice que nos vamos a pegar o nos vamos a someter a lo que la ley argentina disponga en cualquier conflicto que emerja del contrato. Entonces el juez boliviano dice, entonces tengo que aplicar ley argentina. Aplico la ley argentina. ¿Cómo la voy a aplicar? Como hacen los jueces argentinos. Igualito, yo no voy a ponerle nada mío, sino tal y como aplican los jueces argentinos, así voy a aplicar. Eso es recrear o imitar. Ok, en el caso, les decía, de Bolivia, hemos suscrito el Tratado de Montevideo. En el protocolo adicional, el artículo 5 dice que los estados deben aplicar de oficio las leyes de otros países. El Código Bustamante también dice, aunque
el Código Bustamante hace referencia a que las partes podrían o podrán aportar prueba para probar la existencia de la ley extranjera y dice, mediante la certificación de 2 abogados en ejercicio. Aquí está. Dice, la parte que invoque la aplicación de cualquier estado contratante podrá probar o justificar el texto de esa ley extranjera mediante la certificación de 2 abogados en ejercicio. Eso significa que si yo quiero que se aplique ley argentina, tendría que ir a Argentina, encontrar 2 abogados que estén litigando, que me den una certificación que diga que esa ley es argentina, que está vigente y que dispone lo que yo estoy diciendo. ¿Eso es fácil o complicado, chicos? ¿Fácil o complicado hacer eso? Complicado. Complicado, muy bien, es complicado. Entonces, ¿cómo probaríamos nosotros la existencia, contenido y alcance de una ley extranjera? A ver, piensen en los medios probatorios. ¿Qué medios probatorios tenemos, chicos? Y la Gaceta Oficial de cada país. No, a ver, ya. ¿Qué medios probatorios primero? Está muy bien la idea. ¿Qué medios probatorios tenemos? Documental, testifical, pericial, presunciones. De todos estos medios probatorios, ¿cuál les parece a ustedes lo más adecuado para probar la existencia de una ley extranjera? ¿Cuál de esos medios será el más adecuado? ¿Qué dicen, chicos? Ya pues, están más pensando en cómo van a festejar a sus mamás. Llevarían testigos y ustedes dirían, he visto un código civil argentino o he visto pasar la ley. Eso dirían los testigos. Documental, doctora. Documental, muy bien, documental. Es la prueba más idónea, la prueba documental. ¿Cómo sería la prueba documental? Como estaba diciendo su compañero en su momento, si puedo obtener o acceder a la Gaceta de ese país, perfecto. Si puedo meterme al internet y bajar la ley, también perfecto. La Convención Interamericana sobre la prueba del derecho extranjero, en su artículo 5 dice, los gobiernos deben o están obligados a transmitirse recíprocamente 2 ejemplares auténticos de sus leyes vigentes. Han cumplido una primera vez, pero después ya no se han enviado cuando estas han sido modificadas, han sido enmendadas o derogadas, ya no se han mandado más. Entonces, el Estado no ha cumplido, no le ha mandado ejemplares a los otros estados de sus leyes vigentes. Entonces, ¿qué puede hacer el abogado? Como sus compañeros dicen, se mete al internet, dentro del internet pueden encontrar la ley, pueden hacerla certificar por la representación diplomática y eso ya es una prueba. Si nosotros no podemos o no logramos que la representación diplomática certifique o legalice esa ley, el mismo juez, ahorita vamos a ver, el mismo juez dice, la Convención Interamericana sobre Prueba e Información acerca del Derecho Extranjero dice, los estados deben cooperarse. ¿Y cómo se van a cooperar? Pues el juez de la causa puede enviarle una nota de cortesía a la misión diplomática y decirle, este Código Civil argentino está vigente, cómo está siendo interpretado, o páseme una copia de su Código Civil. Pero el juez, mediante una nota de cortesía, ¿por qué? Porque el juez no le puede ordenar a un embajador o a un cónsul de otro país, no le puede ordenar porque no tiene ninguna jurisdicción sobre esas autoridades. Entonces se tiene que pedir a través de notas de cortesía. ¿Ok? Fíjense, estábamos en cuál es el marco convencional. Decíamos
Primero, el protocolo adicional de Montevideo, artículo 1 dice, las leyes de los estados serán aplicables en casos ocurrentes y sean nacionales o extranjeras las personas y será aplicada de oficio por el juez de la causa, sin perjuicio de las partes que puedan probar y alegar la existencia de ley. ¿Esta qué teoría es? De hecho, de derecho, hecho notorio, derecho propio o derechos adquiridos. ¿Qué teoría es esta, chicos? Acabamos de ver. ¿Qué teoría es? La teoría del hecho dice que la ley extranjera es un hecho más dentro del proceso que debe ser probado por la parte interesada y que el juez no tiene ninguna obligación. De derecho. De derecho, muy bien. Es una teoría del derecho porque está poniendo sobre el juez toda la responsabilidad. Está diciendo, ese juez tiene que aplicar de oficio y él tiene que investigar. La parte puede, sin perjuicio, pueden alegar y probar, potestativo. El Código Bustamante 408 dice, los jueces y tribunales de cada estado contratante aplicarán de oficio cuando corresponda a las leyes de los demás estados, sin perjuicio de los medios probatorios que la parte interesada pueda aportar, como certificaciones. El Código Bustamante, en el artículo 410, fíjense, dice, a falta de prueba, o si el juez considera que la prueba es insuficiente, el juez podrá solicitar de oficio, antes de resolver la causa, por la vía diplomática, que el Estado de cuya legislación se trate le proporcione un informe sobre su texto, vigencia y sentido de la ley. Cada Estado debe suministrar a los demás en el plazo más breve posible la información sobre sus leyes. La Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias dice, en su artículo 6, dice, las obligaciones alimentarias, así como las calidades de acreedor deudor de alimentos, dice, se regularán por aquel de los siguientes órdenes jurídicos, fíjense, que a juicio del juez sea más favorable para los intereses del acreedor. La ley de la residencia o domicilio del acreedor o la ley del domicilio o la residencia del deudor. Esta ley, la que el juez elija por ser la más favorable, va a regular primero el monto, cuánto dinero le va a dar, los plazos y las condiciones para hacer efectivo el pago, la determinación de quiénes pueden o quiénes tienen la legitimación activa para iniciar asistencia familiar y cualquier otra situación ligada al ejercicio de pedir alimentos. Entonces el juez, dentro de estas dos leyes, tiene que escoger cuál va a aplicar, la que sea más favorable. Y si la más favorable es una ley extranjera, tiene que aplicar ley extranjera. ¿Ok? ¿Cómo va a pedir el juez información sobre leyes extranjeras? Va a mandar una nota de cortesía, les decía, donde va a señalar sobre qué asunto se trata, va a hacer una indicación precisa de los elementos que solicita, informe de la ley, tiempo de vigencia, interpretación, digamos, de cierto artículo o no, si hay o no jurisprudencia al respecto. El juez tiene que justificar, si quieren, o fundamentar para qué está pidiendo informe, qué parte de la ley quiere que le informe o qué parte o qué informe quiere respecto de la aplicación de cierta norma. ¿Ok? ¿Qué pasa en la legislación boliviana? A ver, la ley 439 o el Código Procesal Civil Boliviano dice, artículo 493 dice, el parágrafo segundo, el derecho extranjero cuando corresponda será aplicado o interpretado de oficio. Hasta ahí, ¿qué teoría es, chicos?
será aplicado e interpretado de oficio. ¿Qué teoría es esa? De derecho. De derecho. Vean qué dice después. Dice, será interpretado de oficio por las autoridades judiciales del Estado plurinacional en la misma forma en que lo harían las autoridades jurisdiccionales del país a cuyo ordenamiento jurídico pertenezca la norma invocada. ¿Esta qué teoría es? Dice, aplicarán la ley extranjera en la misma forma en que lo harían los jueces del país a cuyo ordenamiento pertenezca la norma invocada. ¿Qué teoría es esa? ¿Qué teoría es esa, chicos? De la recreación. Y después, vean el artículo 141 del mismo Código Procesal Civil. Dice, el derecho aplicable al margen de su nacionalidad no requiere prueba, o sea, no debemos probar. Pero el parágrafo segundo dice, el derecho extranjero o la costumbre solo necesitan ser probados cuando la autoridad judicial no los conozca. Entonces, si yo le digo, señor juez, aplique el Código Civil argentino, ¿cómo sé si el juez conoce o no conoce el Código Civil argentino? ¿Qué mecanismo tengo yo como parte litigante para saber si el juez conoce o no conoce la ley argentina, chicos? Obvio que el juez va a decir, no conozco, así que pruebe. Porque dice, solo necesita ser probado cuando el juez no los conozca. Entonces, ¿qué ley extranjera conoce el juez? ¿Qué ley extranjera conocerá el juez, chicos? Yo me atrevería a decir ninguna. Entonces, tenemos siempre que probar. Y si depende de nosotros y de la prueba que aportemos para que el juez aplique ley extranjera, ¿qué teoría es? ¿Qué teoría es, chicos? Chicos, ¿están o no están ahí? Teoría de hecho. Teoría del hecho. Entonces, en Bolivia, aplicar ley extranjera está basada en tres teorías, del derecho, de la recreación y del hecho. Entonces, hay una confusión total. Yo les recomiendo cuando ustedes soliciten aplicación de ley extranjera, como si fuera cualquier hecho dentro del proceso, aporten prueba con el primer material. Es decir, la ley que lo han obtenido del internet, y si es insuficiente, miren la segunda parte del artículo 141. Dice, para la determinación de las normas de esta clase, la autoridad judicial no queda limitada a las pruebas que le ofrezcan las partes. Está facultada para servirse de otras fuentes de conocimiento y para ordenar todo lo que conduzca al aprovechamiento de los mismos. Entonces yo bajo del internet la ley, pero no me han querido certificar en la embajada o en el consulado. Entonces le dicen al juez que en uso del artículo 141 del Código Procesal Civil, solicite mediante nota de cortesía, solicite al consulado de Argentina informe sobre los artículos 5, 6, 7 del Código Civil y Comercial argentino. Punto. Con eso tienen su prueba. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? A ver, ¿por qué están tan apagados? ¿Por qué están tan silenciosos? ¿Por qué están tan preocupados o de qué están tan preocupados? ¿Qué pasa, muchachos? Estamos procesando la información, doctor. Están procesando, ok, me parece muy bien. Bien, aquí nos vamos a quedar mejor para que
vayan a preparar con calma el festejo de las mamás. Nos vemos el día martes entonces. ¿Les parece? Bien, doctora. Está bien, doctora. Gracias, doctora. Está bien, doctora. Un abrazo. Muchísimas gracias. Ok, un abrazo a todos. Doctora, Un feliz doctora, igual día disculpe. para usted, la madre. Gracias, muchas gracias. Igual